¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Lo que es mucho peor, lo que otros te mienten. Acá te contamos la realidad, clarificamos la información y te contamos lo que pasa para que vos estés muy bien informado sobre nuestra realidad. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Al Límite, porque el gobierno de Mauricio Macri está jugando al límite. El gobierno de Macri y sus ministros, o algunos de sus ministros, están jugando al límite con los argentinos. Macri y sus ministros son unos provocadores en forma constante. Y esto, que muchas veces hiere, porque en esto de provocar permanentemente, tal vez guiados por las orientaciones de Jaime Durán Barba, o estrategias de campaña permanente, pero con el ánimo de confrontar, de dividir, de profundizar la grieta profunda creada por el macrismo, grieta de odio, de revancha, de mucha insensibilidad social, de una cada vez más profunda grieta entre los que más tienen y los que menos tienen. El gobierno de Macri profundamente, a través de sus declaraciones, de sus acciones, de sus marchas y contramarchas, de sus contradicciones, del si pasa, pasa, muy constante, provoca permanentemente. Mire si no es una forma de provocar peligrosamente en la Argentina de hoy, con la violencia instalada en el fútbol argentino, que lleva a que hace muchos años los visitantes no puedan ir a una cancha de fútbol, lo que hoy dijo el presidente Mauricio Macri sobre el técnico del Club Atlético River Plate. Hola, ¿gusto? ¿Está la pesada? ¿Cómo estamos para el sábado? Sí, somos de Boca. ¿La mayoría de Boca? Sí. A veces así queda este culón de Gallardo. A veces así queda este culón de Gallardo. Pues ¿no? Es un Macri auténtico, es un Macri que así, en un lenguaje bien de cancha, no de presidente de todos los argentinos, no en el rol institucional de presidente de la República, que tiene que estar por arriba de todo, que tiene que tratar de una vez por todas de achicar la grieta, y con lo peligroso que significa la violencia en el fútbol. El presidente se da el lujo de provocar, no sabe. Por eso digo que es un auténtico Macri. No sabe que lo están filmando con un teléfono celular. Se quiere hacer el canchero. No le sale. Es el presidente de la República, no el presidente del Club Atlético Boca Juniors, que tal vez se sentiría mucho más cómodo. Tal vez se sentiría mucho más cómodo siendo presidente del Club Boca Juniors que presidente de la República. Vale la pena que lo vea de nuevo, porque es una provocación lo que hoy hace el presidente Macri. Hola, ¿gusto? ¿Está la pesada? ¿Cómo estamos para el sábado? Sí, somos de Boca. ¿La mayoría de Boca? Sí. A veces así queda este culón de Gallardo. A veces así queda este culón de Gallardo. Pues Allí está el presidente, hablando en este tono, hablando hasta con un tono, porque no es un tono ni cordial como algunos, porque fíjese además el acompañamiento que hacen los medios oficialistas, los medios que llevan adelante el relato del gobierno, que para algunos era una forma de calentar los motores de la superfinal, para otros
una cosa graciosa del presidente, ni una cosa ni la otra. En el marco de la violencia en el fútbol y de la grieta profunda, el presidente no se puede permitir. Porque además, si esto mismo lo hubiera dicho algún dirigente de la oposición con la que no comulgan los medios cercanos al oficialismo, lo estarían incinerando en la plaza pública a esta hora. Pero tratan de suavizar los medios cercanos. Y en esta provocación permanente también se inscribe lo de Patricia Bullrich de la semana pasada, cuando redobla una y otra vez la apuesta y dice que el que quiera estar armado, que salga armado. A ver si le va a gustar a la ministra o a algún integrante del gobierno que vayan armados, por ejemplo, al superclásico. En esto de decir lo que les venga en boca, de provocar permanentemente, el gobierno de Macri está jugando al límite. Al límite. Tal vez lo hacen para cambiar la agenda. Tal vez lo hacen para que se hable de esto y no de los problemas reales, crecientes y preocupantes que tiene la economía argentina. A nosotros no nos logran cambiar la agenda, porque nos permitimos hablar de esto que es muy grave, pero vamos a hablar a partir de este momento de la realidad cada vez más dura de la Argentina. Y en esta realidad cada vez más dura, fíjese lo que pasa en una ciudad como Chivilcoy, donde 600 empleados de una empresa de esa ciudad están por quedar despedidos. Hoy están peligrando más o menos alrededor de 650 trabajadores que van a quedar en la calle. Bueno, el gran detonante es que porque la empresa Adidas deja de hacer el pedido a esta marca, a esta fábrica Paquetá. Ese sería el gran detonante hoy, que la fábrica cerraría sus puertas por falta de pedido. Lo que, ratifica siempre que tiene baja de consumo por el problema de importaciones, que el gobierno abrir las importaciones, son fábricas afectadas, tanto como calzado como textil. Si cerrara directamente esta empresa, si Paquetá decidiera cerrar sus puertas, toda esta gente no podría conseguir empleo, entendemos, en ningún otro lugar, ¿no? ¿Cómo está la situación en general en Chivilcoy? Y en Chivilcoy se está, como en todos lados, en una situación muy agravante, porque al perder 650 puestos de trabajos, esas familias quedarían totalmente varadas en la calle y sin empleo, porque está difícil conseguir trabajo. Y también sería un impacto muy grande en lo que sería en la ciudad de Chivilcoy, económicamente. Vos imaginate que son 600 y pico de trabajadores que destinan alrededor de casi 13 millones de pesos de la ciudad. Esto es lo que pasa ahí en Chivilcoy, con una sociedad también movilizada, que gana las calles, que sale a defender los puestos de laburo dignos, que se están perdiendo producto de la política económica de este gobierno. Fíjese lo que pasa en Chaco, en otro sector de la Argentina, en otra provincia de la Argentina, con el cierre de otra fábrica de alpargatas. Alpargatas le dice chau al Chaco. La empresa textil Alpargata avanza con el cierre de sus plantas en el interior del país, suma más despidos a la lista que inauguró a principios de año. La compañía brasilera aplicó ahora en su fábrica de Chaco el mismo plan de ajuste que ya sufrió en sus filiales en Catamarca, La Pampa y Tucumán. Despidió a sus 30 trabajadores y puso a la venta sus instalaciones. Otra fábrica que cierra, otra persiana que se baja, en este caso Alpargata en Chaco. Pero fíjese, hay más. En Córdoba, un bar histórico, La Alameda, no aguantó la crisis. Tras 31 años cierra un bar emblema de Córdoba. Fue un reducto de estudiantes, guitarreadas y encuentros hasta la madrugada. Ya no alcanzan a juntar ni los costos fijos y se les acumulan las deudas. El tarifazo impagable que se siente en el interior del país, que lleva
a que este tipo de bares, restaurantes cierren sus puertas. No es todo, ¿eh? Fíjese también cómo el sector metalúrgico, Talleres Baigorria, una empresa familiar, una pyme metalúrgica de más de 30 años, también va en la misma dirección de bajar la persiana. Yo ya pasé 2 crisis parecidas a esta, con las mismas políticas, y ya sé dónde termina esta crisis y si no hay un cambio de rumbo económico, este sonido que vos sentís, que todavía hay máquinas trabajando, va a parar en forma permanente. La diferencia en la crisis del 2008, básicamente, es que el Estado tenía una política activa para reactivar el consumo interno mediante programas de incentivo a la inversión, a veces al consumo. Y entonces vos pasabas la crisis, hacía una evaluación el Estado y el gobierno del problema internacional y daba una salida hacia adelante. El problema es que hoy sufrimos una crisis internacional porque hay una guerra comercial en este momento, o sea, entre Estados Unidos, China y Europa, y nosotros vamos atrás de una política errática en el tipo de cambio, volvimos a la lógica de la especulación financiera, que ya se vio en los 70, ya se vio en los 90. Entonces, esas son, me parece, las diferencias sustanciales, ¿no? No hay mirada del gobierno hacia el mercado interno. Se hace muy difícil seguir así. Y ya te digo, el gobierno escucha, pero toma otro tipo de decisiones. Es como que la industria no le interesa un proyecto industrial, ¿no? Espero que las autoridades y el conjunto de la sociedad se den cuenta que esto así no puede continuar, ¿no? Porque esto que ves acá es el esfuerzo no solo de la familia, sino que es el esfuerzo de los trabajadores que están con nosotros. Así que no sabemos qué es lo que quieren hacer, o sí, sabemos que es la política de los 90 remasterizada, parece. Interesante, ¿eh? Fíjese qué interesante en estos minutos. Chivilcoy, 600 empleados, Chaco, el cierre de Alpargata, Santa Fe, la metalúrgica General Baigorria, en Córdoba con un bar tradicional. Esto que veíamos recién, esta industria metalúrgica, pyme, familiar. Fíjese, distintos puntos del país con el mismo problema de falta de empleo, de cierre. Y la semana pasada el presidente, que cuando estuvo en Río Cuarto, dijo, no, cuando un periodista le preguntó por esta pérdida de empleo, de aumento de la desocupación, del cierre de fábrica, no estoy de acuerdo con vos, le dijo, no hay despidos masivos. Todos los días en la Argentina se ven este tipo de manifestaciones, de quejas, de cierres a lo largo y a lo ancho de la Argentina. No nos daría un programa entero para mostrarles a ustedes lo que ocurre diariamente a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Fíjese, en una industria motorizadora como es la de la construcción, cómo se sigue perdiendo empleo. Mire la estadística, los números que no mienten. 5.000 despidos en octubre, 30.000 desde junio en la construcción, 5.000 despidos en octubre, 30.000 desde junio en la construcción, una de las industrias motorizadoras de todo desarrollo, y con la paralización de la obra pública que ya está y que se viene. Bueno, a esto lamentablemente va a haber que sumarle más. Y a esto hay que sumarle los 95.000 puestos industriales perdidos en la Argentina. Nadie los inventa, está ahí. Es un dato de la realidad. Fíjese si no hay despidos masivos en la Argentina, que el gobierno, en su política de negar todo, también niega eso. El presidente de la UIA, Acevedo, cada vez más duro con el gobierno, advirtió por la falta de empleo en el país. Y a mí me parece que el gobierno no tiene una visión, bueno, esa por ahí es la culpa nuestra, que tenemos que tratar de insistir o tratar de convencer de que la producción es toda, ¿no? O sea, que es agro, industria, es el agregado de valores, son los servicios, son los unicornios también, o sea, no es una u otra.
y la Argentina necesita urgentemente tener una política productiva, porque si no nos pasa esto de que no podemos salir de esta coyuntura. No vemos el gobierno con una visión industrialista. No la vemos. O principalmente del presidente no la tiene. O sea, el no tener trabajo, el no poder llevar o mantener a una familia, eso es mucho más doloroso que el hecho de alimentarse solamente. La realidad en Argentina hoy es que hay mucha gente de este gobierno que está tratando, o sea, gente con mucha empatía, o sea, la ministra Carolina Stanley, pero muchísimas, ¿no? Que por ahí dicen, bueno, démosle trabajo, bueno, pero no hay oferta de trabajo. No hay oferta de trabajo, dice el presidente de la Unión Industrial Argentina. No hay oferta de trabajo, dice el presidente de la Unión Industrial Argentina. Creo que es categórico, ¿no? Es muy categórico. Y todo esto que le estamos mostrando, ¿en qué repercute? En la caída notable del consumo, cada vez peor. Mes a mes se acrecienta. Ahora, fíjese qué llamativo. Fíjese qué llamativo. En los medios que acompañan alegremente al gobierno. Dicen, ya, advierten, que cae el consumo. ¿Y sabe de qué hablan? Para decir que la gente no tiene guita en el bolsillo, que la gente no puede comprar, porque el salario pierde notablemente frente a la inflación y porque no hay guita en la calle, dice, no, pero ahora la gente consume con más cuidado. Hasta eso, tratan de acompañar al gobierno. ¿Engañar a quién? Cuando día a día la gente percibe que la guita le alcanza menos. Fíjese cómo ha caído el consumo, las estadísticas. Menos ventas minoristas, cayeron 9,4% en octubre y 4,9% en lo que va del año. Octubre ha sido un mes de desplome general. Las mayores bajas fueron joyería, relojería, materiales para la construcción. Ahí está el desplome de la construcción. Marroquinería, otras empresas que están muy mal, neumáticos, electrodomésticos y juguetería. Ni hablemos con la caída en los supermercados y en los alimentos que ya se ve. Pero cómo todo va repercutiendo en la caída del consumo, la crisis que se vive. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y lo interesante es que esto no es casualidad, esto es parte de la estrategia del gobierno que dice que por esta vía de caída del consumo quiere controlar el aumento de precios, la inflación que hasta ahora no logró dominar. Fue de 6,5 en septiembre, se calcula que fue otro 5,5 en octubre y que va a estar cerca del 3,5% en noviembre. Bueno, por esta vía, la de que no haya consumo, es que el gobierno quiere dominar la inflación. Mencionamos en el arranque el cierre de la planta de zapatillas en Chivilcoy. Recordaba, Gustavo, que acá dimos una nota muy importante con el cierre de la fábrica de zapatillas en Esteban Echeverría, otra planta de 600 empleados, 650 si no recuerdo mal. Sí, que cerró. Que cerró y también producía para Adidas y también tuvo el mismo problema. La empresa le cerró los contratos porque combinaba caída de consumo con apertura de las importaciones. La combinación hace que no necesite producir en el país, que le sea más rentable importar. Y bueno, esas son las consecuencias. Dos fábricas que son dos fábricas de última generación las que se cerraron. No sí, son además, fábricas viejas. Además de eso, ¿no? Porque veíamos cuando hicimos la nota en Esteban Echeverría que era máquina que se había invertido mucho dinero, muchos dólares en maquinaria de última generación que ahora las tienen... 150 millones de dólares, si no me equivoco. Bueno, las tienen que vender, las tienen que rematar. La tristeza de fábricas cerradas nuevamente en la Argentina de hoy. Hoy se conoció otra proyección de inflación para el mes de octubre de Orlando Ferrere, del estudio de Orlando Ferrere. Da para el mes de octubre a Orlando Ferrere 5,5% de inflación, 39% acumulada, 4,8% para alimentos y bebidas. Altísima, ¿eh? Y además, todo
quien ha estado este fin de semana en un supermercado ve cómo se han disparado nuevamente los precios en los alimentos de hace una semana a este fin de semana, disparado totalmente. Ahora, fíjese lo mal que el gobierno está, que todos los que han formado parte de este gobierno, llámese Carlos Melconian, llámese Susana Malcorra, la ex canciller, que desde hace ya varios días está emitiendo durísimas críticas al gobierno de Macri, o Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Economía de este gobierno, que salen todos los días con durísimas declaraciones y a castigar a su gobierno, al gobierno al que han formado parte, ya ni siquiera de la oposición. Los propios de Cambiemos, los propios que han estado en Cambiemos, son los que salen diariamente a cuestionar la política económica o la política del gobierno de Mauricio Macri. Fíjese, Prat-Gay este fin de semana, el gobierno fue perdiendo la idea de futuro y todo fue colapsando. Una de las frases durísimas que dejó Alfonso Prat-Gay: el gobierno fue perdiendo la idea de futuro y todo fue colapsando. El gobierno está subestimando el impacto que va a tener la receta del Fondo Monetario Internacional sobre una amplia franja de la población y la estructura productiva. Esta política monetaria también implica una contracción del crédito al sector privado de otros 2,5 puntos del PBI. En medio de una economía que ya estaba en recesión, tirarle encima un ajuste de 6 puntos es una medicina muy dura, dice Alfonso Prat-Gay. Siempre hay otra salida. Fíjese lo que le dice Alfonso Prat-Gay a Macri, que dice: este es el único camino. Siempre hay otra salida. Me parece que durante 2017 el gobierno descuidó la macro y pensó que con un atraso cambiario se podía resolver la inflación, cuando el tema de la inflación es mucho más complejo y no se resuelve solamente con la tasa de interés. Y también descuidó la política. La idea de fomentar la grieta para ganar las elecciones nos llevó un casillero atrás cuando vino el momento de tener que tomar algunas decisiones complejas. De lo que hablábamos al inicio, este es un gobierno que está jugando al límite, que está jugando con fuego, que provoca diariamente. Hasta los propios lo están diciendo. Hasta los propios están diciendo que ha alimentado la grieta y que ha superado toda grieta que había en la Argentina. Lo que le está faltando a Cambiemos es funcionar como una coalición de gobierno. No hay un ámbito dentro de Cambiemos donde esto se discuta. La misma crítica que la semana pasada hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Bueno, ¿cómo quedó el naftazo aplicado desde este fin de semana? Otra vez en la Argentina. YPF subió 2%, la Super 37,59, la Premium 44,52. Esto en la capital federal, en el interior está mucho más. Diesel 33,76, Diesel Premium 39,87. Shell 4,8, Super 39 pesos, Premium 45,75, Diesel 36,8, Diesel Premium 42,45. Y Acción 5%, Super 38,33, Premium 45,56, Diesel 35,29, Diesel Premium 42,07. Y este no es el último, Fernando. Se viene otro aumentazo antes de fin de año, ¿no? Se viene un aumento muy fuerte porque el gobierno quiere actualizar el impuesto que grava los combustibles, el famoso impuesto a la transferencia de combustible, que antes era un porcentaje del valor de venta, ahora es un monto fijo que se actualiza trimestralmente por inflación. Y toca la inflación de agosto, septiembre y octubre. Va a dar cerca de 15% ese aumento de los combustibles que se tiene que aplicar a partir del 1 de diciembre.
Hay muchas especulaciones, porque YPF subió solo 2% para que el índice de noviembre no sea tan alto, la inflación de noviembre no sea tan alta. Y algunos están especulando que el gobierno puede reducir este impuesto en diciembre también para moderar un poco los aumentos. Pero hasta ahora no mostró ninguna voluntad. El gobierno, todo lo contrario, prefiere recaudar, y esto es seguramente un impuestazo que va a sentir todo el consumo de combustible. Sí, así es. Bueno, para tenerlo en cuenta. Bueno, días de muchas novedades, ya está Darío preparándose porque hay muchas novedades en el ámbito de la justicia, muchas que a partir de este momento... Mire, la causa, mal que le pese al gobierno, de los aportantes truchos, de los no aportantes de Cambiemos, la utilización de los pobres para la campaña del 2017, que llevó a Graciela Ocaña de candidata a diputada nacional, la abanderada de la lucha contra la corrupción, que truchó pobres, truchó nombres, trucharon cifras de Esteban Bullrich al Senado. De eso no hablan. Sigue avanzando en la justicia federal. ¿Se acuerda que con Darío hace poco le contamos, muy divertido, porque es el colmo en algunas cuestiones, de aportantes que se pusieron de acuerdo, todos un mismo día, dijeron, a tal hora nos encontramos en los cajeros que están en Avenida Alvear, tal dirección, vamos todos, que a esa hora vamos todos a aportar para Cambiemos? Toda una gran truchada, una mentira más que la justicia federal está revelando y develando. Fíjese lo que pasó. El viernes, el juez de La Plata, el juez federal Kreple, empezó a pasar la información. 5 testigos, 5 que figuraban, los primeros, como aportantes bancarizados ante el juez Kreplak, declararon. Los nombres surgen del rendimiento de campaña de Cambiemos. La investigación señala que el 4 de octubre de 2017, 25 supuestos aportantes depositaron suma de dinero en el Banco Nación de Alvear y Callao, en 2 cajeros diferentes. En 1 hora y media se hicieron, fíjese, en 1 hora y media se hicieron 85 aportes. El total de las contribuciones suma alrededor de 1 millón de pesos. Bueno, de los 5, de los 5 testigos que declararon ante el juez, 3 negaron haber hecho aportes de cualquier tipo. Los otros 2 testigos restantes admitieron haber aportado en cenas del PRO, pero no reconocen ningún aporte bancarizado. Otra truchada de Cambiemos, una gran mentira que ahora está saliendo a la luz. 5, Mire todos los que faltan. Darío, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Y lamentablemente este tema está apagado en los medios hegemónicos porque solo nosotros, el diario Perfil, está siguiendo un caso donde el gobierno está re complicado, porque el tema de los aportantes truchos es muy claro. Están las pruebas, están los hechos. Acá no hay cuadernos, no hay arrepentidos, no hay bolsos, no hay nada. Acá hay personas a las cuales le utilizaron su nombre para hacer los aportantes. Te voy a dar un dato más. Se hablaba de gente pobre, gente de los planes sociales, pero el juez Kreplak descubrió que también hay gente de clase media que alguna vez estuvo vinculada por alguna manera con el PRO, y también utilizaron listas de esas personas que obviamente no aportaron nunca para ninguna campaña. Respecto a este caso del cajero, es llamativo porque los testigos que llamó el juez de La Plata se suponía que eran los que habían depositado el dinero. 3 le dijeron que no depositaron nada y otros 2, obviamente declaran bajo juramento de decir verdad, dijeron que aportaron una cena. Es decir, que no tiene nada que ver el tema de lo que pusieron en el cajero con lo que aportaron en la cena. Hay una maniobra muy turbia, hay una estafa y la causa sigue avanzando. Bueno, es muy importante porque además no nos olvidemos que el juez federal, Sebastián Casanelo Darío, se quedó con una parte de la investigación que está referida a la campaña presidencial del 2015, que tiene ahí la denuncia de Osvaldo Marasco, de la plata negra que los empresarios, que tiene la denuncia ratificada por el colega Hugo Alconada Mon, de que Macri le pedía en la campaña el 1% de
el valor de las del valor empresas. de las empresas, exactamente, gracias Fernando, el 1% del valor de las empresas a los empresarios, los apretaba. Ratificado esto, ¿no? Ante la justicia por el colega. Exactamente, pero ¿te acordás que habíamos dicho, ya declaró Alconada Mon en la causa que tiene que ver con lo que tiene el juez de La Plata? Y habíamos adelantado, el juez Casanelo se había tomado unos días, cuando volvía iba a citarlo, o iba a pedir el libro para agregarlo al expediente y citarlo. Pero ¿qué pasó? Una sorpresa que no nos llama la atención. Sin nada que ver, el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, apeló la causa de los aportes del 2015 y dictaminó que esa causa también tiene que ir a la justicia electoral de La Plata. Algo que no corresponde porque esto es jurisdicción del juez, obviamente, Casanelo, en la capital federal, y el juez Casanelo se sorprendió ante esta apelación porque ni siquiera le dio vista. Carlos Stornelli, muy ligado al gobierno, obviamente, y les molesta mucho la causa de los aportes, dijo no, a Casanelo se la vamos a sacar y obviamente Casanelo ahora tiene que rechazar seguramente este pedido de incompetencia y otra vez ¿quién va a resolver? La Cámara Federal. ¿Quién va a resolver la Cámara Federal? Alguien que estuvo tomando un cafecito con Claro, Pepín. con Pepín Simón, ¿no? Exactamente. Bueno, pero es una causa que avanza, ¿eh? Es otra de las causas que preocupan mucho al gobierno, como la causa del correo, que la tratan de dormir, pero estamos esperando que haya avances judiciales. Sabemos que hay algún tipo de avance judicial en la causa del correo, que el expediente se está moviendo, que el fiscal de la causa, el fiscal Gerardo Policita, está metido, ha empezado a trabajar, ha empezado a pedir requerimientos a las distintas partes, es decir, que es una causa que se está comenzando a mover, la causa del correo argentino. Y Marasco, recordemos lo que había dicho Osvaldo Marasco, declaración ante la justicia sobre los aportes del 2015. Para que se diga si sabe cómo se recolectaban los aportes para las campañas electorales, manifestó, nos recomendaban a todos que realicemos cenas para hacer figurar entrada de plata, pero en mi caso nunca lo hice. Acá está. Por eso dos dicen, no, yo aporté cena. Claro. Acá Marasco, acá revela el mecanismo. Nos recomendaban a todos que realicemos cenas para hacer figurar entrada de plata, pero en mi caso nunca lo hice. La truchada para, de alguna forma blanquear el dinero negro que recibían desde el 2015. También antes, no nos olvidemos, Darío, la condena que ya pesa sobre Miguel del Cel por las truchadas que hicieron en la campaña del 2011 en la provincia de Santa Fe. Exactamente, está inhabilitado por 1 año y medio para ejercer cualquier cargo público por el tema de no poder probar los aportantes truchos en la campaña cuando él era candidato en Santa Fe a gobernador, nada más ni nada menos, ¿no? Bien, en algún momento hace años atrás, 4 años, ¿se acuerda todo el conflicto que pasaron nuestros compañeros de Radio América? Que la verdad la pelearon hasta último momento, que por aquellos empresarios que de un día para el otro abandonaron, dejaron a todos los empleados en Pampa y La Vía, por decisión de los empleados siguieron. Después se desprendió la lucha que sigue hoy el día de Tiempo Argentino, que realmente vale la pena mencionar el esfuerzo todos los fines de semana que realizan nuestros colegas de Tiempo Argentino para mantener una fuente también, en ese caso, de empresarios periodísticos que en un momento vieron el negocio y después se borraron. Bueno, cuando estaban tomando justamente Radio América, apareció quien supuestamente había comprado, un empresario de la nada, Martínez Rojas, que a las bravuconadas se metió en la radio y quiso tomar la radio, Darío, ¿no? Exactamente, un saludo a los compañeros de Tiempo Argentino y de Radio América que la han pasado mal y la que siguen pasando mal. ¿Qué hicieron ellos? Siguieron trabajando en Radio América para ver si podían sostener el micrófono al aire y que eventualmente los compañeros sigan trabajando. Una noche de madrugada cayó Martínez Rojas con un grupo de choque, un grupo de tareas, y en forma intempestiva comenzó a golpear a los trabajadores, los quiso desalojar,
rompió las instalaciones, inclusive rompió un candado que habían puesto los trabajadores para que nadie ingrese. De hecho, se llamó a la policía tardó bastante tiempo en venir, hubo enfrentamientos y de aquel momento, el año 2016, se inició una causa penal que hicieron los trabajadores por lo que hizo Martínez Rojas, porque contemos, este personaje, Martínez Rojas, no era nada de Radio América, tenía un poder trucho que le había dado Spolsky para de alguna manera hacerse cargo de manejar la radio. Y avalado por el gobierno. Transparente. Avalado por el gobierno, hay que decirlo. Estaba avalado por el gobierno, iba a los juicios laborales, iba a la reunión del Ministerio de Trabajo y decía, bueno, yo propongo un retiro voluntario, propongo traer más gente a trabajar, y la verdad que nunca hizo nada de eso. Lo que quería es vaciar el edificio y lamentablemente lo logró, porque después del hecho apareció la consigna policial, solo quedó el edificio de Tiempo Argentino, un tiempito más, ahora se mudaron de ese lugar, así que le han dictado el procesamiento con un embargo de 300.000 pesos por interrumpir las comunicaciones, por amenazas y daño, con lo cual, eventualmente, si esto lo confirma la Cámara Federal, va a ir a juicio oral, pero recordemos, Gustavo, que este personaje está detenido, que ya tiene una causa vinculada al tema de los containers, claro, y que quiso entrar por la ventana a la causa de los cuadernos. Dijo, yo quiero declarar, tiró alguna fruta y hasta Bonadío le dijo, no, mire usted, Martínez Rojas, lo que me está diciendo no tiene nada que ver con la causa de los cuadernos. ¿Cómo será que Bonadío desechó a Martínez Rojas en la causa de los cuadernos cuando Bonadío, cada cosa que aparece en los cuadernos, te lo mete en la causa? Así que reiteramos, procesamiento, embargo de 300.000 pesos para Martínez Rojas, que por ahí usted no lo conoce, pero los compañeros de Radio América y Tiempo Argentino lo tienen muy presente. Un chanta entre nosotros. Así es, y el procesamiento llevado adelante la investigación por el juez federal Daniel Rafecas, que vale la pena siempre, es otro de los jueces independientes que tiene la República Argentina y que hay que cuidar y mucho. Mirá, Gustavo, te quiero decir, ¿cómo será la movida contra Rafecas, que pasó de un juez que tenía juicio político pedido, obviamente no pasó nada porque no correspondía, y ahora concursó y va a ir seguramente a la Cámara de Casación de lo que es la Cámara de Casación de la ciudad, es decir, un cargo superior a juez federal, pero seguramente ese juzgado, que él tiene a su cargo ahora, va a quedar vacante. Tiene un ascenso, pero tiene que ver mucho con el ruido político de la persecución que hay en el fuero federal de algunos jueces, ¿no? Muy bien, Pedro Brigger en el día de su cumpleaños. Pedro, buenas noches. Pedro. Buenas noches, Gustavo, gracias por recordarlo. Un saludo para todos los que me mandaron saluditos. A ver, cuando una potencia se tiene que mostrar, lo hace con todo. El G20 se realiza a fin de mes en la Argentina y ya se está hablando de un gran despliegue por parte de los Estados Unidos, con cerca de 1.000 personas, un portaaviones. Lo que asombra es que Estados Unidos le está pidiendo una autorización al gobierno uruguayo para tener tropas en Uruguay. 400 personas, entre militares, asesores, técnicos, 8 aviones, apoyo logístico y seguridad para la cumbre del G20. Esto el gobierno de Uruguay lo elevó al Parlamento porque necesita autorización del Parlamento para permitir la llegada de las tropas norteamericanas entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. ¿Por qué digo que una potencia muestra lo que es cuando hace estos gestos? ¿Usted se imagina si también los rusos, los chinos, los alemanes, los indios, los turcos vinieran con portaaviones, vinieran con 1.000 personas de seguridad, llegaran y le dijeran a los uruguayos, a los chilenos, necesitamos una base de apoyo? ¿Base de apoyo para qué? Así se maneja una superpotencia. Lo muestran permanentemente. Y lo muestra hoy también Estados Unidos, a una conferencia de prensa del secretario de Estado, al decir, ¿se acuerdan el tratado que se firmó con Irán? Que en su momento firmó Barack Obama justamente para evitar una guerra en el futuro y que en mayo de este año Estados Unidos anuló. Bueno, hoy, conferencia pública, dijeron más sanciones a Irán. Tenemos que utilizar una expresión que es difícil traducir al castellano, que vendría a ser hambrear al país respecto al petróleo. O sea, que se le agote el petróleo y no puedan sobrevivir, porque según Estados Unidos, la República Islámica de Irán es el principal actor
terrorista en todo el Medio Oriente. No los saudíes, a los saudíes los apoyan, solamente los iraníes. Pero claro, ese acuerdo estuvo firmado por otros países que no quieren romper ni relaciones con la República Islámica de Irán y además estaban de acuerdo con lo que se firmó con Barack Obama en su momento. Un Barack Obama que está en plena campaña electoral. Seguramente algunos miran y dicen, pero ¿cómo? Si los presidentes de los Estados Unidos, una vez que dejan su mandato, por lo general se retiran a su casa, escriben su memoria, dan conferencias. No es el caso. Barack Obama está en plena campaña electoral. Mañana se renueva el Congreso, se renueva toda la Cámara de Representantes y 1/3 de los senadores. Furiosa campaña electoral, lo decíamos la semana pasada. Trump muy fuerte con el tema de inmigrantes, necesita ganar todo el Congreso, necesita tener mayoría propia para avanzar con sus proyectos. Algunos dicen, Gustavo, que es una especie de plebiscito lo que va a haber mañana. Ustedes saben, no me gusta anticiparme, pero es una elección muy importante en la que se va a realizar mañana. Y un detalle, la semana pasada les comenté que Trump había difundido un video muy agresivo respecto de inmigrantes. Algunas cadenas de televisión decidieron levantarlo. Era tan racista respecto de los inmigrantes que decidieron no pasarlo más. ¿Y de qué está hablando ahora el presidente de los Estados Unidos? Que puede haber fraude en algunos lugares, Gustavo. Otra vez el fantasma del fraude para que él pierda. Increíble, ¿no? Porque estamos hablando de los Estados Unidos. Bueno, a ver. Me quedé pensando cuando estabas hablando de fraude y todo el tema de mentiras que se están creando, cómo también en la Argentina las mentiras se empiezan a caer. Las mentiras se empiezan a caer, porque durante el fin de semana, Tony Coleman en Página 12 confirmó, la SEC de Estados Unidos ya había dicho que era mentira aquella tapa del diario Clarín adjudicándole a Nilda Garré y a Máximo Kirchner, en ese momento no era diputado, una cuenta por 41 millones de dólares. Faltaba una confirmación desde Belice que llegó la semana pasada indicando que no hay rastros, no hay cuentas, nada. Otra mentira que se cae. En el tiempo en que estamos hablando tanto de las fake news, bueno, mentiras que acá te llenan, que por suerte, por supuesto, hoy no lo viste en ningún titular. Ahí está lo que publicó durante el fin de semana Tony Coleman en Página 12. Desde Belice desmintieron una información publicada por la revista Abeja y Clarín. Ni la empresa que hablaban, ni la cuenta. Por supuesto que hoy no lo viste como titular, que desmienten y que era mentira lo que habían publicado, que fue tapa, que sirvió para ahondar el odio en la campaña del 2015, pero es otra gran mentira que se cae, como muchas de las que han inventado en estos años y siguen inventando cotidianamente. Gustavo. Por eso también hablamos de que el gobierno en esto juega al límite. Te quería decir la doble vara, porque Página 12, que supone el gobierno que es un diario opositor, también publicó aquella noticia donde se hablaba de Máximo Kirchner y de Nilda Garré. Pero ahora Página 12 publica la aclaración y sin embargo los diarios que fueron o hicieron tapa en aquel momento de esa situación, hoy no dicen absolutamente nada. Quiero decir que ya el juez Martínez Di Giorgi lo tiene en el expediente y debería cerrar ya mismo la causa que se abrió casualmente por la publicación del diario. Es decir, ese juego diabólico, lo tiramos con el diario, vamos a los tribunales, lo que es el partido judicial trabajando con la prensa, es lo que vemos permanentemente, ¿no? Bueno, nos acompaña el ex secretario de Seguridad y senador provincial, Sergio Berni. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo está? ¿Cómo reaccionó el otro día cuando escuchó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decir que, bueno, que en la Argentina el que quería andar armado puede andar armado, y que durante el fin de semana fue un poquito más diciendo la gente de bien puede andar armada, ¿no? Sí, la verdad que me parece una declaración un tanto irresponsable. Un tanto irresponsable porque la Argentina, igual que la gran mayoría, a excepción de Estados Unidos, México y Guatemala, que tienen en su constitución tácitamente el uso de armas civiles para la población, en el resto del mundo se pregona el desarme, justamente, para que usted tenga una idea y el porqué. En Estados Unidos el uso de armas civiles han generado más muertes que de la guerra de Vietnam para acá. Casi estamos hablando de 33.000 muertes por año generan el uso de armas civiles en Estados Unidos.
un país que hoy tiene en su poder el 48% de las armas que hay circulando en el mundo. Casi estamos hablando de 400 millones de armas, que no es poca cosa. Pero no solamente no nos sorprende esa declaración, también durante el fin de semana, con la polémica que se generó a partir del fútbol, el regreso de los visitantes al fútbol, a la final de la Copa Libertadores, creo que la ministra tenía una expresión un tanto, por lo menos temeraria, ¿no? Porque que una ministra diga, bueno, el que no arriesga no gana, me parece que casi está rozando el límite del incumplimiento de sus obligaciones como funcionaria pública, porque una ministra de Seguridad no puede decir el que arriesga, no puede poner el riesgo de la seguridad de los argentinos en base a un interés personal político. La verdad que no solamente temerarias las declaraciones, sino también desubicadas y aparte que generan más confusión en esta política que normalmente es muy confusa de este gobierno. ¿Usted ve que el gobierno tiene una política de seguridad o carece de política y tiene estas declaraciones, mucha acción contra el narcotráfico, mucho, como todos los días incautan droga? ¿Cómo está observando? Mire, primero que yo creo que un ejemplo de lo que es este gobierno fue la política que se marcó durante la discusión que se marcó el fin de semana con respecto a la vuelta de los visitantes para la final de la Copa Libertadores. ¿Qué quiero decir? El Poder Ejecutivo propuso la vuelta de los visitantes y fueron los empresarios que dijeron que no. Esto es lo que pasa en la Argentina. El Poder Ejecutivo propone y los empresarios disponen. Entonces, no solamente pasa en el fútbol, pasa en la economía, pasa en la salud, pasa en los diferentes situaciones del quehacer doméstico de cada uno de los argentinos. Hoy el Poder Ejecutivo, que debe ser el impulsor de las políticas de seguridad, como de las políticas económicas, como la de política de salud, no tiene la potestad de generar sus propias políticas, sino que siempre responde a los intereses de los empresarios. En este caso, los empresarios del fútbol, tanto de Boca como de River, decidieron que no, y el Poder Ejecutivo tuvo que bajar la cabeza y ir para adelante. ¿Usted qué ve? ¿Usted cree que está la posibilidad, se está en condiciones de que los visitantes vuelvan o fue un gesto demagógico del presidente? Mire, la verdad que no es ni bueno. Si usted me pregunta, ¿está bien, está mal? No es ni bueno ni malo. Todo depende. Gobernar es generar prioridades. Ahora, nosotros tenemos un gobierno que nos pide esfuerzo y sacrificio todos los días a los argentinos porque nos llegamos a fin de mes, porque las cuentas públicas no cierran, y generar un operativo de seguridad de semejante magnitud tiene un costo importantísimo, muy elevado, porque no son los 2.000 efectivos que por lo general se ponen en el perímetro del campo de juego, sino que usted tiene que cuidar la ciudad a lo largo y a lo ancho, inclusive todos los accesos a la ciudad. Eso implica miles y miles y miles de efectivos, que si usted me dice lo pagan los clubes, me parece bien. Ahora, que los paguen los argentinos con el esfuerzo que nos están pidiendo permanentemente desde el gobierno, porque no alcanza la plata, porque el presupuesto no llega, porque los docentes no le dan aumento, porque la inflación nos sigue comiendo el bolsillo, me parece, por lo menos me parece medio disparatado. Ahora, perdóneme, ¿por qué él se levantó, el presidente, escribió un tuit sin consultar a nadie, sabiendo que ya sabemos, yo soy hombre del fútbol, usted me conoce, que los presidentes de los clubes no quieren que vayan los visitantes? Está claro, por el traslado, por todo lo que pasa, todo lo que tienen que bajar a la hinchada, eso ya se sabe. ¿Por qué? Porque cambió todo, hizo un lío bárbaro, y los partidos se hubiesen jugado los 2 miércoles, como estaba previsto, y no armar todo el lío que el sábado, que el domingo. Era para distraer todo esto, porque al final quedamos en la misma. No van los visitantes, hicieron un lío bárbaro porque cambiaron los días. Mire, vuelvo nuevamente al principio. El presidente es el presidente y es quien tiene la responsabilidad de asumir la direccionalidad de las políticas públicas, en este caso de seguridad. Lo preocupante es que el presidente, en vez de proponer y dirigir una política de seguridad, las decisiones están en manos de los empresarios. Eso es disparatado. Ahora, la discusión de los visitantes en el fútbol, la discusión de los inmigrantes en el país, no es más que cortinas de humo en una semana donde se ha aprobado un presupuesto no solamente que ha sido vergonzoso, sino que pone a los argentinos al borde del colapso. Bueno, ahora se viene a la provincia de Buenos Aires. Mañana teóricamente estaría ingresando el presupuesto a la provincia de Buenos Aires. No tenemos, más allá de las versiones periodísticas, hay una fuerte versión periodística donde pone que el presupuesto
va a tener un énfasis muy importante en un nuevo impuesto, que es el impuesto al juego, y además se va a permitir el juego online. La verdad es un verdadero disparate que la provincia financie los agujeros de su economía a través del juego. ¿Sabe una cosa, señor Silvestre? La ludopatía, como la drogadicción, generan exactamente el mismo daño. El mismo daño. Y que la provincia se genere incentivando la ludopatía me parece extremadamente peligroso, innecesario, contraproducente y hasta hipócrita, porque no podemos, por un lado, decir que peleamos contra la drogadicción y por el otro lado incentivar a la población a que se siga sumergiendo en el mundo de la ludopatía, que solamente aquellos que tenemos formación médica sabemos de lo que estamos hablando. El daño que produce la ludopatía, no solamente en el jugador, sino en la familia, es solamente comparable al daño que produce la droga en aquella persona que es adicta. Sí. Y aparentemente va a haber un 38% de aumento inmobiliario fuerte para los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Ya tienen ¿no? impuestos altos. Tienen impuestos altísimos, altísimos. Bueno, por eso le digo, eso lo vamos a estudiar cuando ingrese el presupuesto. Todavía no ha ingresado. Seguramente que este presupuesto traerá nuevo endeudamiento, un endeudamiento que ha llevado a la provincia a multiplicar por 5 su deuda, y no solamente que multiplicó por 5 su deuda, sino que además esa deuda está tomada en moneda extranjera. A medida que va aumentando el dólar, la deuda sigue cada vez acumulándose más capital, y gran parte del presupuesto, en vez de tener que ir destinado a educación, en vez de tener que ir destinado a salud, hoy sabemos que la educación y la salud están totalmente devastados en la provincia de Buenos Aires, y ni hablar solamente de la condición política y direccionalidad política que ha tomado este gobierno en la provincia de Buenos Aires, donde claramente ha manifestado que las universidades están de más en la provincia de Buenos Aires porque ningún chico en condiciones vulnerables está en capacidad de recibirse. La verdad, no solamente vergonzoso desde el punto de vista doctrinario, sino desde el punto de vista presupuestario. Hay una gran restricción a la educación, a la salud, y por supuesto sigue sin resolverse algo que debería haberse resuelto ya en marzo, que es el conflicto con los docentes. Hay previsto un aumento salarial del 20% para el próximo año para todos los empleados públicos, docentes y empleados de la administración pública. Eso son las versiones periodísticas, y siquiera contempla el 45% de inflación acumulado de este año. Por supuesto que no es más que otro retraso más del poder adquisitivo y que gran impacto negativo genera en la educación. Una provincia con una educación en las condiciones que hoy está no puede salir nunca de este gran problema que tengo. Mire, la semana pasada yo estuve en Moreno. Moreno, los chicos tienen hace 74 días que no tienen clase. Exacto. Las escuelas cerradas, los padres cocinando en la puerta de la escuela. Sí. ¿Qué provincia puede aumentar su producción? ¿Qué provincia puede ser económicamente viable si la columna vertebral, que es la educación, está como está? Sergio, usted siempre ha tenido ahí muchas veces lo cuestionaban, incluso cuando estaba en el gobierno, por el tema justamente de las políticas migratorias. ¿Usted está de acuerdo con esto que el gobierno ha salido a decir hay que expulsar ciudadanos, o que acá, sin ninguna causa, en las últimas marchas detuvieron a 4 ciudadanos, no se habló más nada? No más nada. Nunca se habló más nada, porque no tenían pobre nada, ni que no ver le probaron nada. No le probaron nada. Vuelvo a repetir. Pero lo querían deportar. Sin probarle nada, lo querían deportar. Vuelvo a repetir. Lo que pasó la semana pasada con los extranjeros y su detención no son más que cortinas de humo para justamente instalar este debate que hoy en la sociedad está muy candente, y dejar de lado y mirar para otro lado la aprobación del presupuesto. Pero yo le voy a decir mi postura, que fue la que mantuve siempre. La Argentina, en su constitución, es muy bien clara: asegurar la libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Cada vez que un inmigrante pone un pie en el suelo argentino, tiene derechos y tiene obligaciones. Y es responsabilidad del Estado garantizar los derechos, pero también es responsabilidad del Estado hacer cumplir sus obligaciones. Extranjero que en territorio argentino no cumple con sus obligaciones, tiene que ser expulsado. En un Estado de Derecho hay que cumplir la ley. ¿Y ahora usted cree que el gobierno está en esa tarea, o es todo
la tribuna. Hemos y... dicho, por eso vuelvo al principio, lamentablemente son todas bombas de humo a que nos tienen acostumbrados. Tiramos bomba de humo con los inmigrantes, tiramos bomba de humo con los visitantes en Boca River, tiramos bomba de humo con... Porque además eso se tiene que tipificar. Con no el está tema, tipificado actualmente no, eso, entonces, ¿no? En el nuevo Código Penal lo quieren hacer. ¿no? Ahora quieren tipificar el corte de calle, que no me parece mal, me parece muy bien, porque para un delito sea delito, un delito se define como tal, como una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Qué quiere decir típica? Que tiene que estar tipificado, o sea, tiene que estar nombrado en el Código Penal. Por ejemplo, un homicidio es homicidio porque el Código Penal dice que es un homicidio. Eso se llama tipificación. El corte de calle está un poco a la usanza de quien interpreta la ley porque entiende que el derecho a protestar colisiona con el derecho a circular y habiendo vías alternativas privilegia el derecho a circular. Por eso me parece una buena medida poner en el Código Penal el delito. Si los legisladores creen que cortar una calle es un delito, que se tipifique como delito y a partir de allí que se cumpla con la ley. Ahora, Sergio, mandarlo preso a uno que corta la calle. Eso lo definirán los... Bueno, eso lo define... Digo, en este momento lo definen de crisis, los legisladores. ¿no? Porque no es que el país está bárbaro. Eso lo nadie definen, corta la calle. eso lo definen los legisladores. Mire, la calle está hecha para circular, el espacio público está hecho para protestar. Entiendo que la protesta social tiene que tener un lugar de relevancia. Una cosa es una protesta social, otra cosa son 3 tipos cortando la 9 de julio porque tienen otras intenciones que no la protesta social. Entonces me parece que esas cosas hay que tipificarlas y me parece bien que el así sea. El gobierno habló de un protocolo que nunca... Mira, este gobierno también la ministra Burri también implementó el protocolo antipiquete. ¿Sabe cuántos piquetes hubo el mes pasado en la ciudad de Buenos Aires? 4.700. ¿Me escuchó bien? Sí, sí. 4.700 piquetes. Los porteños en la ciudad de Buenos Aires, antes de mirar el clima, ahora tienen que mirar los piquetes para saber por dónde tienen que ir. Hoy en la ciudad de Buenos Aires somos rehenes de los piquetes. Ahora, no nos olvidemos que el gobierno de la ciudad ahora también eso manifiesta, porque usted dice, usted que es un hombre que sigue las estadísticas, ¿cuántos piquetes tenían cuando usted era secretario de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires? Y los desalojados, aquellos ¿Pero piquetes... ¿cuántos había? ¿Llegaban a este número? No llegaban a... Están reflejando una realidad social. Otra situación social. Obviamente que hay una... No toda la gente quiere salir todos los días. Obviamente que hay una... No entramos en la obviamente que hay una de la situación... gente. Obviamente que hay una situación social. Ahora, el protestar no significa siempre que haya que cortar una calle y arruinarle la vida a la persona que no tiene nada que ver. Hay diferentes... Entonces, me parece que eso es una discusión que ya está saldada. Me parece que está bien que los legisladores lo discutan en el Congreso y si los legisladores por consenso entienden que se puede y se debe tipificar el delito de cortar una calle, así será, y si no, en un Estado de Derecho tenemos que respetar la ley, nos guste o no nos guste. Por supuesto. ¿Y cómo ve usted la utilización que el gobierno ha hecho de fuerzas de seguridad como prefectura o gendarmería para una represión que ha terminado, por ejemplo, en el caso de Rafael Nahuel en un asesinato por la espalda? Todavía no se ha clarificado la participación de gendarmería con el caso Santiago Maldonado. Mire, aquí en la ciudad de Buenos Aires la utilización de prefectura, casos que la justicia se ha dicho hubo tortura por parte de prefectos. Mire, el uso de la fuerza de seguridad es una potestad del Estado porque tiene el monopolio del uso de la fuerza pública. Ahora lo que hay que discutir... Como dijo Bullrich, cualquier cosa. Bueno, ahí está la diferencia. La diferencia es cómo usamos esa fuerza pública. Si esa fuerza pública la usamos de manera racional y con control político, o lo hacemos al estilo Bullrich, donde incentivamos a que cada uno cruce esa delgada línea entre lo legal y lo ilegal, y que después terminan en casos como lo de Maldonado, terminan en casos de la prefectura como Nahuel, como Rafael Nahuel, como el chico de 13 años que mataron en el Chaco. No nos olvidemos que ha sido esta ministra la que ha felicitado a Chocobar por su accionar, y esta semana Chocobar, la Corte ha definido que se tiene que elevar a juicio oral por homicidio, y yo quiero preguntar si la ministra va a compartir la responsabilidad de ese homicidio junto con Chocobar. Seguramente que no, por eso me parecen declaraciones demagógicas, me parecen declaraciones muy peligrosas porque incitan a la fuerza de seguridad a cruzar esa delgada línea y después no acompañan con la responsabilidad del hecho desencadenado. En este caso, vuelvo a repetir, Rafael Nahuel, el chico de 13 años muerto en el Chaco, o el mismo Maldonado en
en Neuquén. En Neuquén. Bueno, Sergio, gracias. Gustavo, ¿Quería preguntarle solamente algo? recordar, no, ya que Bernie hablaba de los Estados Unidos, estaba revisando ahora algunos datos actualizados, cerca de 35.000 personas mueren en los Estados Unidos por el uso de armas de fuego, casi 3.000 son niños y menos del 1% es en defensa al ser atacado, Claro. que este es el tema que se está hablando. Y, eso, menos del 1%. y le voy a decir una cosa, y en esas estadísticas, sabe que la policía de Estados Unidos no tiene la obligación de informar las bajas que produce en el accionar ¿no? policial, no tiene la obligación Qué tremendo. Y además, si bien es muy cierto, como dijimos, entre 33.000 y 35.000 muertos por año, pero por cada muerto hay 200 heridos, porque solamente estamos contando los Ni muertos, mencioné los heridos. no estamos contando los heridos. Entonces me parece una declaración un tanto temerosa y por lo menos irresponsable. Bueno, hoy le hizo un piropo a Moria Kazán, no sé si está al tanto. Sí, me enteré, la verdad que yo la verdad que creo que Moria Kazán es una persona de un intelecto muy exquisito y una sensibilidad muy profunda, y la verdad que esa declaración me llena de orgullo. Bueno, gracias Sergio, Por gracias. favor. Muy bien, nos vamos a la primera pausa enseguidita. Lo que no te van a contar, lo que no te cuentan de la causa de las fotocopias que Darío Villarroel te viene contando todos los días. Te vamos a mostrar hoy. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada aquí en exclusiva escuchaste el audio del abogado Pablo Lanuse que denunciaba que entre la Fiscalía de Stornelli y el Juzgado de Bonadío se les había caído un testigo de un piso a otro? ¿A quién se refería? La declaración de Clarence, del financista Clarence. Enseguidita la vamos a revelar aquí en Minuto 1 y nuevos cuestionamientos al juez federal Claudio Bonadío. Enseguidita tras la pausa.